Bueno, un cordial saludo para todos. En esta ocasión quiero contarles sobre el trabajo MT4 que hemos titulado Frecuencia de transfusiones durante el manejo de pacientes con placenta anormalmente inserta. Es un trabajo que realizamos con el Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle del Lili y el Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de la Fundación Valle del Lili. Los autores son el doctor Álvaro Nieto, la doctora María Camila López, la doctora Carmen Samacía y quien les habla, Marcela Quintero Santa Cruz. Entonces, a manera de introducción, la placenta normalmente inserta o placenta ácreta es la herencia normal de la placenta en el sitio de implantación. En los años de 1950, el acretismo era un evento relativamente infrecuente y sucedía en 1 de cada 30.000 nacimientos. En la actualidad, la incidencia oscila en 1 de cada 333 a 533 nacimientos, convirtiéndose en un problema de salud pública relacionado con la mortalidad materna. Este incremento se ha relacionado con el aumento de cirugías uterinas como la cesárea, el legrado y la miomectomía. ¿Qué sucede? Que la complicación más frecuente de la placenta normalmente inserta, que denominaremos de ahora en adelante PAI, es el sangrado masivo, requiriendo transfusiones en más de la mitad de las pacientes. Este evento exige competencias especiales para el grupo interdisciplinario encargado del manejo y exige bancos de sangre y servicios de transfusión preparados para atender la emergencia. Es decir, que tenemos que tener inventario de hemocomponentes suficiente, una infraestructura adecuada y un personal entrenado para atender la emergencia. Entonces, ¿cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo fue describir el efecto de la organización de un grupo interdisciplinario de manejo de la PAI en la frecuencia de las transfusiones. Y además quisimos evaluar la frecuencia de anticuerpos irregulares en las pacientes atendidas. ¿Cómo lo hicimos? Se evaluó la frecuencia de transfusiones en las mujeres con PAI atendidas entre 2011 a 2019. En total evaluamos 66 pacientes. Pero en 2016 se estableció lo que denominamos la clínica PAI. Entonces, las 66 pacientes estudiadas se dividieron en 3 importantes grupos. El grupo A correspondía a las mujeres atendidas antes de la introducción del manejo interdisciplinario, es decir, antes de 2016, y el grupo B correspondía a mujeres atendidas por un grupo interdisciplinario fijo. ¿Qué era este grupo interdisciplinario fijo? Eran cirujanos y anestesiólogos que se encargaban de realizar la evaluación de las pacientes, tanto en la posibilidad de sangrado que tenían, como en los protocolos operatorios y de transfusión que iban a requerir. Este grupo también evaluaba estrategias restrictivas de la transfusión y estrategias efectivas para el manejo de sangrado. Tanto en el grupo A como en el grupo B participaron 25 pacientes. El grupo C, en cambio, era un grupo donde participaron las 16 pacientes restantes y estas eran mujeres en el cual no había diagnóstico prenatal de acretismo o de PAI y eran manejadas por un grupo diferente al grupo interdisciplinario fijo. Hubo unos cambios de cómo era el protocolo de transfusión. Entonces, el protocolo de transfusión en el grupo A era exclusivamente decisión del anestesiólogo, el cual evaluaba el sangrado visualmente y tomaba la decisión de la transfusión en el momento de la cirugía. En cambio, en el grupo B hubo un cambio importante en el protocolo de sangrado, donde el riesgo de sangrado se evaluaba en reuniones prequirúrgicas y se evaluaba la posibilidad de manejo. También se incluyó en este grupo la medición de fibrinógeno antes y después de la cirugía y se decidía transfundir si el fibrinógeno era menor de 200 miligramos por decilitro. También se administraba en este grupo ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso, cuando el sangrado era mayor de 1.000 mililitros. Entonces, todas estas estrategias, estos cambios en el protocolo de transfusión se registraban en una lista de chequeo. Esa lista de chequeo también incluía el aviso del banco de sangre
donde se verificaba que la paciente tuviera su reserva y la presencia o no de anticuerpos irregulares de importancia clínica. Por su parte, como el grupo C no tenía ningún diagnóstico prenatal, la transfusión dependía de la cuantificación del sangrado durante la cirugía. En todos los tres grupos, en el caso de que no se pudiera hacer el manejo adecuado, siempre había un paquete de transfusión obstétrico que el banco de sangre podía enviar en momento de una emergencia para poder salvaguardar la emergencia del paciente. Este paquete de transfusión obstétrico consistía en 3 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma fresco congelado y una plaqueta féresis en caso de que lo requiriera. Adicionalmente, en el grupo B, como les comenté, se incluyó la reserva de 8 crioprecipitados en caso de que se requiriera. Este fue las modificaciones en el protocolo de transfusión. ¿Cómo analizamos estos datos? Entonces se recolectaron estos datos, se recolectaron variables clínicas y paraclínicas. Este fue un estudio estadístico descriptivo en el cual se expresaron las variables continuas en promedio y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico. También se hizo un análisis con ANOVA o Kruskal-Wallis según el supuesto normalidad. Y también se describieron variables categóricas en proporciones y la comparación entre los grupos se realizó con el método de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según sea el caso. Todo se analizó en un software Stata versión 14 y este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Valle del Lille. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros resultados? En esta tabla les muestro las características clínicas y utilización de la transfusión en pacientes con placenta normalmente inserta en los diferentes grupos que pertenecían al estudio. ¿Qué observamos? Que en el grupo B que hubo menor transfusión de glóbulos rojos, menor transfusión de plasma fresco congelado, de crioprecipitado y de plaquetas. También hubo un menor uso de recuperador celular. La hemoglobina pre y postquirúrgica se mantuvo relativamente similar en ambos grupos, siendo en el grupo B la hemoglobina postquirúrgica reportada con una mediana de 9.1. En cuanto al sangrado, también hubo menor pérdida de mililitros en el grupo B y se conservó el útero en la mayor parte de las pacientes. En cuanto a la frecuencia de antígenos anticuerpos eritrocitarios, pues evaluamos la frecuencia del grupo ABO y del RH, siendo pues el más frecuente las pacientes de grupo O positivo, y también queríamos evaluar la presencia de anticuerpos irregulares de importancia clínica. Nosotros observamos anticuerpos irregulares en todos los grupos, tanto en la A, B y el C. En el grupo A observamos 2 casos de anticuerpos irregulares. Tuvimos una paciente con un anti-DOA y una paciente con un anti-S. En el grupo B tuvimos un caso de un anti-D en una paciente RH negativo. Y en el grupo C tuvimos 2 pacientes con anti-S. Es de resaltar que existía una comunicación entre el banco de sangre y el grupo que estaba operando, y esta información de anticuerpos irregulares y de la identificación de anticuerpos era entregada oportunamente. En todos los casos se transfundió y se reservó glóbulos rojos compatibles con antígeno negativo para el anticuerpo que presentaba la paciente. Es decir, que nunca hubo escasez o retardo en la oportunidad para el manejo de la emergencia. Entonces, en esta tabla podemos observar con nuestros resultados que el grupo B nos ofrecía un mejor manejo y era el grupo en el cual se había establecido el grupo interdisciplinario con la evaluación pre y postquirúrgica, y en este grupo entonces veíamos cómo se disminuían las transfusiones y ofrecía un mejor manejo para las pacientes con PAI. Estos resultados eran concordantes con algunos otros estudios similares en los cuales se reportaba que el manejo interdisciplinario de las pacientes ofrecía menor frecuencia de las transfusiones
como reportado por Stroller en 2011, y un estudio similar que también habíamos realizado en la institución por el doctor Álvaro Nieto también en 2018, donde el establecimiento de la clínica PAI nos ofrecía mejores resultados en cuanto a conservación uterina y hemoglobina postquirúrgica. Entonces, como conclusiones, tenemos dos: el manejo protocolizado de pacientes con placenta normalmente inserta, con la participación de un grupo interdisciplinario fijo con unos estándares estrictos de transfusión, nos permitió disminuir la frecuencia del uso de hemocomponentes. Y indudablemente, la participación de especialistas en medicina transfusional debe considerarse en la conformación de estos grupos interdisciplinarios encargados de la atención de pacientes con placenta normalmente inserta para garantizar la seguridad del paciente. Por último, les mostramos parte de nuestra bibliografía consultada en la que resaltamos el manejo de la comunicación entre el grupo quirúrgico y el banco de sangre del servicio transfusional en el manejo de la placenta normalmente inserta. Muchísimas gracias.